Bien, en el caso de la diabetes gestacional, vamos a revisar en primer lugar la patogenia, ¿ya? La patogenia está asociada a ciertas hormonas que potencian el efecto diabetogénico del embarazo, ¿no? Porque se estimula una insulinoresistencia. ¿Y qué hormonas hacen eso? Recuerden, la más importante es el lactógeno placentario, ¿no? Está asociado a esta insulinoresistencia, pero también las hormonas esteroideas como progesterona, estrógenos del embarazo, la misma prolactina producida por la hipófisis también estimula este efecto diabetogénico, ¿ya?, en el embarazo. Muy bien, con relación a los factores de riesgo, muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes gestacional? La edad mayor de 35 años, el antecedente familiar de diabetes o antecedente personal de que haya tenido una diabetes gestacional en un embarazo previo, ¿no? También el hecho de la obesidad, índice de masa corporal más de 30 es factor de riesgo. Antecedente de síndrome de ovario poliquístico también es factor de riesgo, ¿no? El antecedente de macrosomía, tener antecedente de hijos con macrosomía, o antecedente de óbito también, ¿no? Óbito. Muy bien, entonces estos de acá son antecedentes de diabetes gestacional. Y hay que evaluar esos factores de riesgo, porque vamos a ver que la evaluación va a ser diferente en una gestante que tiene o que no tenga los factores de riesgo. Lo que deben tener sí bien presente es la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Cómo hacemos diagnóstico de diabetes gestacional? Entonces ustedes se recordarán que en el primer control prenatal le pedimos a toda gestante su glucosa en ayunas. Eso es muy importante. La glucosa en ayunas nos va a poder definir el estado de la paciente, su basal. Entonces, si en esta glucosa en ayunas del primer control prenatal, ¿no?, que se hace en el primer trimestre, nos sale la glucosa mayor o igual a 126, entonces esto ya nos califica como una diabetes gestacional, ¿correcto? Si la glucosa en ayunas es mayor o igual a 126, o te dicen la glucosa al azar en general, glucosa al azar más de 200, o la hemoglobina glicosilada nos dicen más de 6.5%, ¿te acuerdas de estos criterios de endocrino? Entonces todo esto te califica para una diabetes pregestacional. Ojo con ese dato. Esta es una diabetes pregestacional. Si tenemos estos valores, ¿correcto? En el primer control, en el primer trimestre. Estamos en el primer trimestre. Pero si tu glucosa en ayunas del primer control sale entre 92 y 126, entonces esto de acá cataloga como una diabetes gestacional. Miren, glucosa en ayunas mayor de 92 ya es una diabetes gestacional. ¿Estamos? Ya está. ¿Y qué diferencias tienen? Sí tienen diferencias, porque si nosotros recordamos, en el caso de la diabetes pregestacional ya hay complicaciones vasculares, porque esto viene de tiempo. Entonces puede tener complicaciones vasculares. En cambio, la diabetes gestacional, como su nombre lo indica, estamos descubriendo por primera vez en el embarazo, generalmente no tiene complicaciones vasculares. Entonces la primera, como tiene complicaciones vasculares, va a estar asociado a insuficiencia útero-placentaria, por lo tanto va a generar un RCU, ¿no es cierto? En cambio el otro genera la diabetes gestacional, que produce macrosomía. Vamos a ver que una complicación en el feto, y la más frecuente, es la macrosomía fetal. ¿Qué más? Acá la pregestacional se asocia con oligohidramnios por la insuficiencia placentaria. Acá el feto tiene poliuria y hace polidramnios. Miren la diferencia, ¿ya? La diabetes pregestacional acelera, ojo, la madurez del pulmón. ¿Estamos? Acelera la madurez del pulmón. En cambio, la diabetes gestacional, habíamos dicho, produce membrana hialina. ¿Por qué? Porque retrasa la madurez del pulmón. Por eso la gestacional se asocia, al igual que la isoinmunización, ¿se acuerdan? Se asocia a enfermedad de membrana hialina. Entonces tienen diferencias, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa si en la glucosa en ayunas del primer control nos salía menos de 92? Si nos salía menos de 92, ¿eso qué es? Eso es normal, ¿correcto? Eso es normal cuando nos sale menos de 92.
Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es evaluar los factores de riesgo, porque son diferentes. Entonces, cuando la glucosa es normal, lo que vamos a hacer ahora es confirmar en las siguientes semanas del embarazo si es que tiene diabetes. Entonces, vamos a evaluar los factores de riesgo. Ojo, miren, es diferente si no tiene factores de riesgo o tiene factores de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que si no tiene factores de riesgo, la evaluación va a ser entre las 24 y 28 semanas, la siguiente evaluación. En cambio, si tiene factores de riesgo, desde el primer trimestre vamos a evaluar. ¿Ya? Vamos a evaluar. ¿Y con qué pruebas? Miren, tenemos el diagnóstico de 2 pasos y el diagnóstico de 1 paso para el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, ¿qué es 2 pasos? Que le tomes una primera prueba, que es la prueba de O'Sullivan. ¿Ya? Prueba de O'Sullivan. ¿Con cuánto? Con 50 gramos. Con 50 gramos de dextrosa. Si en esta prueba de O'Sullivan a la hora te sale más de 140 miligramos por decilitro, esta prueba es positiva. Por lo tanto, vas a hacer un segundo paso, que es la prueba de tolerancia oral con 100 gramos. Si hiciste tu tamizaje de O'Sullivan con 50 gramos, tu prueba de tolerancia va a ser con 100 gramos, donde vas a obtener la glicemia, ¿correcto? En 4 momentos. A las 0 horas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, ¿correcto? Entonces miren, ¿cuáles son esos valores? A las 0 horas, 95, a la hora, 180, a las 2 horas, 155 y a las 3 horas, 140. Si sale 2 de estos valores alterados, 2 de estos 4 salen alterados, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Cuando salen 2 de estos 4 alterados, ¿da? Esa es la prueba de 2 pasos. Muy bien. ¿Y la prueba de 1 paso en qué consiste? La prueba de 1 paso, ¿ya? Consiste en lo siguiente. En que de frente le vas a tomar, ya no haces O'Sullivan, ya no haces tu tamizaje, de frente le pides prueba de tolerancia, pero con 75 gramos, de frente, con 75 gramos. Y vas a medir a las 0 horas, a la hora y a las 2 horas. A las 0 horas, 92, a la hora, 180 y a las 2 horas, 153. ¿Correcto? Muy bien. Si gustan, se acuerdan los valores. Ahí les dejo. ¿Correcto? Pero vamos a hacer el diagnóstico de diabetes con 1 paso, ¿ya? Cuando solamente sale un valor alterado de estos 3. Por eso es más práctico, porque basta medir 3 mediciones y basta que salga un valor alterado de estos 3 para hacer diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Estamos? Entonces ahí tienes las pruebas para diagnosticar la diabetes gestacional. Prueba de 2 pasos o prueba de 1 paso. ¿Estamos? Ya está. 2 pasos, tu tamizaje de O'Sullivan 50 gramos y prueba de tolerancia con 100 gramos. 1 paso de frente, prueba de tolerancia con 75 gramos. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Vas a hacer, si no tiene factores de riesgo, toda esta evaluación que hemos hecho, lo hacemos entre las 24 o 28. Pero si tiene factores de riesgo, desde el primer trimestre. Esa es la diferencia. Desde el primer trimestre. Si tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, como es la mayoría, lo haces entre las 24, 28 semanas la evaluación. Por eso la pregunta de examen, ¿no? Cuando te dicen, ¿en qué momento se hace la prueba de O'Sullivan? ¿Qué es el tamizaje? Entre las 24, 28 semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las gestantes no tienen factores de riesgo. Eso es lo más frecuente. Entonces la evaluación se hace entre las 24 y 28. ¿Ya? Pero si en el caso les dijeran es un paciente obesa con antecedente de macrosomía, no se va a esperar al segundo trimestre. Ya desde el primer trimestre tenemos que hacer la evaluación. Muy bien. Entonces espero que se haya entendido eso, porque les pueden preguntar en el examen. ¿Ya? Con respecto a las complicaciones que podemos mencionar. En el caso de la madre, ¿qué complicaciones tiene la madre, ¿no? Con la mamá con respecto a la diabetes gestacional? Ojo, tiene más riesgo a largo plazo de diabetes, ¿ya? Tipo 2. Tiene más riesgo de estados hipertensivos en el embarazo, preeclampsia. Tiene más riesgo de parto traumático, por lo tanto, más indicación de cesárea. Tiene todos esos riesgos, ¿no? En el caso del feto, ¿cuáles son las complicaciones para el feto? El más frecuente, esto, ¿no? La macrosomía. Entonces, por la macrosomía, por el estado de hiperinsulinemia, entonces el feto gana ponderado fetal más de 4 kilos,
o por encima del percentil 90. Esa es la complicación más frecuente en el feto, la macrosomía. ¿Estamos? Pero ¿qué otras complicaciones también tenemos? Las malformaciones congénitas. Y acá te preguntan, ¿cuál es la malformación congénita más frecuente de la diabetes gestacional en el hijo de madre diabética? Son las cardiopatías. Las cardiopatías son las más frecuentes. ¿Estamos? ¿Y cuál es la cardiopatía más frecuente? La llamada hipertrofia del tabique interventricular. Así se llama. Hipertrofia del tabique interventricular. Pero la complicación más específica, es decir, la malformación más específica, es el síndrome de regresión caudal, que viene a ser la genesia del sacro. Síndrome de regresión caudal, que viene a ser la genesia del sacro. Muy bien, tenemos entonces, ojo, esas complicaciones. Y estas malformaciones, ojo, en el hijo de madre diabética, se relacionan mucho con el valor de la hemoglobina glicosilada, que en el embarazo, ojo, sirve más como pronóstico, ¿ya? No como diagnóstico, excepto en el primer trimestre, como hemos hablado, porque acá la hemoglobina glicosilada solo te hace diagnóstico de diabetes pregestacional, pero no de la gestacional. Entonces, si te preguntaran, ¿para qué sirve la hemoglobina glicosilada en la diabetes gestacional? Para pronóstico. A mayor valor, más riesgo de malformaciones congénitas. Luego tenemos por acá, ¿no es cierto?, el recién nacido. ¿Qué complicaciones tiene el recién nacido hijo de madre diabética? Esta es la más frecuente, ¿no? La metabólica, la hipoglicemia neonatal, la hipoglicemia. Pero también tiene hipocalcemia, también tiene distrés respiratorio, membrana hialina, porque la diabetes retrasa la madurez del pulmón. Como complicación hematológica, la policitemia, porque se produce más eritropoyetina. También hace ictericia, aumento de bilirrubina, ¿no? Ya está, muy bien. Y a largo plazo, en el adulto, ¿qué complicaciones da en el adulto ya el hijo de madre diabética? ¿No? También más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular y más riesgo de síndrome metabólico, ¿no? Síndrome metabólico. Muy bien, esas son las complicaciones. Acuérdate entonces las más importantes. En el feto, la complicación más frecuente, ¿cuál es? La macrosomía. ¿Y cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes? La cardiopatía. Te lo han preguntado. Y acá, del recién nacido, hipoglicemia, la complicación metabólica más frecuente, y la hematológica, la policitemia. ¿Ya? La policitemia. Muy bien. Bien, y con respecto al tratamiento, ¿qué podemos comentar? ¿No? Como todo, primero las medidas no farmacológicas, como viene a ser la dieta, ¿ya? La dieta. Muy bien, la dieta debe ser fraccionada, ¿no es cierto? Y más o menos el consumo en kilocalorías, si el peso es normal, índice masa normal, debe ser 30 kilocalorías por kilo de peso. Pero si tiene obesidad, ¿ya? Si tiene obesidad, debe ser 25 kilocalorías por kilo de peso, ¿ya? A eso, ¿qué le aumentamos? Le aumentamos el ejercicio, ¿no? También el ejercicio es recomendable, ¿ya? Ejercicio aeróbico, caminatas, etc. Muy bien. Y también el tratamiento farmacológico. En lo que es el tratamiento farmacológico, recuerden que el de elección, el antidiabético de elección, cuando te pregunten, es la insulina, es el antidiabético de elección. Pero ojo, está probado también el uso de metformina en el embarazo, ¿ya? Podemos utilizar metformina en el embarazo, porque es categoría B de la FDA. El que sí no es preferible utilizar es la sulfonilureas, glibenclamida, es categoría C del embarazo. Entonces es mejor no utilizarlo, ¿ya? Pero acuérdate que el de elección, ojo, el de elección, ¿quién es? La insulina. Ese es el antidiabético de elección en el embarazo, ¿ya? Utilizamos la insulina regular y vamos modificando o vamos viendo la dosis adecuada, ¿no es cierto? O también la intermedia, la NPH, ¿ya? De acuerdo al control. Muy bien. Y recuerden que la vía del parto puede ser parto vaginal, excepto si es que te dicen tiene mal control metabólico, ¿no? Su hemoglobina glicosilada está muy alta, tiene macrosomía,
o tiene sufrimiento fetal agudo, en esos casos sí se recomienda la cesárea, ¿no? Se recomienda la cesárea. Si tiene mal control metabólico, hay macrosomía, hipoxia fetal aguda, obviamente es cesárea, ¿no? Muy bien. Y el último dato es que toda mujer que ha tenido diabetes gestacional, obviamente a largo plazo puede hacer diabetes mellitus. Por lo tanto, debe hacerse un control. Ese control debe hacerse a las 4-12 semanas posparto, ¿ya? 4 a 12 semanas de posparto. Y si todo está bien, ya se debe evaluar cada 3 años, ¿ya? Cada 3 años. Porque recuerden que a largo plazo, una mujer que hace diabetes durante el embarazo, a largo plazo, pues puede hacer diabetes mellitus ya establecida.